Libro de Hechos. Enfoque. Los hechos de los apóstoles en la iglesia. Introducción. El libro de Hechos es el segundo libro dirigido a Teófilo, aunque no se menciona al autor en el libro. De igual manera, el testimonio unánime de la iglesia primitiva le atribuye a Lucas, el médico amado, como el autor de este libro. Dentro de la introducción, lo primero que quiero dar a entender, entiendo, digamos, mi enfoque o el enfoque el cual le estoy poniendo a este estudio de cómo entender el libro de Hechos o qué ver en el libro de Hechos, es entender que realmente los apóstoles fueron los que hicieron mediante el Espíritu Santo lo que necesitaban hacer. En otras palabras, los hechos de los apóstoles en la iglesia, digamos, cómo Pedro nos da la gran prédica o la cátedra en el pórtico. Cómo, de cierta manera, habían desacuerdo entre ellos que humanamente entre ellos la capacidad de comprensión, la capacidad de entendimiento los llevaba a ellos a errar en ciertas cosas como iniciantes, de no entender que el Espíritu Santo venía a desarrollarse en todos. A cómo dentro de Hechos encontramos que el Espíritu Santo se derrama sobre gentiles, sobre judíos, digamos, no está viendo raza. Aunque de cierta manera Pedro y la mayoría de apóstoles entienden que el Espíritu Santo venía sobre solo por los judíos, pero no era así. Entonces entra el debate entre Pedro, Pablo, la conversión de Pablo, también como Pablo, siendo un fariseo, de cierta manera persiguiendo a la iglesia, se convierte en un apóstol de Cristo. Entonces esos hechos son los que nosotros necesitamos entender para darnos cuenta realmente lo esencial de entender nuestros cimientos espirituales, nuestros fundamentos espirituales, nuestra visión, nuestra misión y el empeño de querer obedecer a Dios, no por fuerza, sino mediante el Espíritu, la súplica que nos ayude. El Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento, nos dé la capacidad para poder obedecer, para poder dejar los pleitos, las iras, los odios, las contiendas, todo eso, la carnalidad que de cierta manera desarrollamos. Pero necesitamos comprender cómo los hechos de los apóstoles se dieron dentro de la iglesia primitiva y cómo hoy en día los hechos de los apóstoles tienen que seguirse dando, porque es un deber de nosotros conocerlo y seguirlo haciendo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hizo con los apóstoles y eso va a seguir haciendo con nosotros. Digamos, el Espíritu Santo no operó de una manera, podríamos decir, en la iglesia primitiva y ahora de otra manera. No. Vamos a ir entendiendo, inclusive en Romanos entendemos una parte donde Pablo habla de que realmente nosotros no podemos crear, digamos, no podemos construir, digamos que el cimiento es oro. No puedo llegar a traer hojarasca y querer hacer una casa o crear columnas sobre el oro con hojarasca. No se puede. Digamos, el fundamento es Cristo. Y si yo necesito seguir construyendo más, tengo que ir a conseguir oro, porque oro con oro se sigue construyendo. Entonces, ¿cuál es el oro hoy en día? ¿Cuál es lo que nosotros? Palabra refinada, palabra revelada, interpretación bíblica, sin intervención de hombre, porque a veces nosotros le creemos más a la interpretación del hombre que a la interpretación del Espíritu Santo, y mucho cuidado con eso. Yo entiendo, muchos estudiamos la Biblia, pero nuestro deber es orar por lo que estudiamos, digamos, llevarlo a, podríamos decir, a la purificación del Espíritu. Señor, el hermano, el pastor o el profeta, o no sé, dice esto, pero tu palabra dice esto, Señor. Comprobar esa palabra. Y Señor, yo entiendo esto, ayúdame a creer en tu palabra, no en lo que dice el profeta, no en lo que dice el evangelista, no en lo que dice el pastor, no, lo que tú dices en tu palabra. Por ello es que es importante estudiar la palabra y por ello es que doy estos estudios de poner a la iglesia a estudiar la palabra, cómo entender el libro de Hechos, cómo entender el libro de Romanos. Esto es lo que realmente estoy dando en esta parte. Pero también tengo la otra parte donde leyendo la Biblia.
Estamos leyendo y estamos dándonos cuenta, porque créeme, muchas personas creen que solo teológicamente se puede interpretar la Biblia. Digamos, la teología fue creada por el hombre para interpretar la Biblia. Pero créeme, todo lo que el hombre ha creado, de cierta manera, como es hombre, hay corrupción. La espiritualidad no la creó el hombre. La espiritualidad es el, podríamos decir, es el mosh, o es en sí la esencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la espiritualidad es la verdadera forma de estudiar la Biblia, no la teología. Créanme, yo sé que habrá muchos teólogos que van a decir, no, hermano, usted nos está poniendo, pero no es así. Lo espiritual es el Espíritu Santo de Dios. La teología son las bases que, de cierta manera, yo sé que van a decir, sí, pero el Espíritu nos dio. Te entendamos. No. ¿Por qué? Porque realmente, si entendemos algunas partes de la teología, créanme, son bases humanas. Son formas que ellos creen entender al Espíritu. Pero el Espíritu no se entiende, digamos, humanamente no se entiende. Solo espiritualmente se entiende. Por eso dice, el Espíritu para los espirituales. No hay otra forma. Entonces necesitamos tener esas bases bíblicas para entender realmente lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y el Espíritu Santo en su eje, espiritualidad. En el primer punto de la introducción entendemos que es el segundo libro enviado a Teófilo. Lucas, según el Evangelio según San Lucas, es el primero, y ahora Hechos. Necesitamos entender que Lucas no se identifica como el autor, no lo hizo por alguna razón, pero la iglesia primitiva nos da ese auge, esa fuerza que necesitamos entender que él fue utilizado por el Espíritu Santo de Dios para narrarnos los primeros hechos de los apóstoles, o cómo inició la iglesia en sus primeros inicios en Judea y cómo se fue expandiendo. Necesitamos comprender todo ello para poder comprender que el médico amado, bajo la guianza del Espíritu Santo, crea estos dos libros. Hechos cubre de modo selectivo los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Lucas sigue la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. En el segundo punto entendemos que de modo selectivo los hechos cubren más o menos 30 años de historia, lógicamente selectiva, quitaron uno, esto no, esto sí. En Lucas se dio el trabajo de seleccionar lo importante que sucedieron durante esos 30 años. Tenemos que también entender que como el Evangelio, Lucas sigue la historia del Evangelio desde Judea a Roma. No, hasta ahí nos habla. Digamos, cómo el Evangelio empezó a trascender dentro, inclusive la persecución dentro de Jerusalén, cómo salen todos ellos para llevar, digamos, lo que de cierta manera afectaba la persecución a ellos, realmente era la forma en que Dios utilizó para que el pueblo o los apóstoles salieran a predicar el Evangelio a otras naciones. Y sucesivamente fue llevado el Evangelio a Roma a través de, recordemos, de Marcos, a través de Pedro, a través de Pablo y sucesivamente varios, Bernabé. Digamos, sí hubieron varios involucrados, pero eso es lo que cubre el libro de Hechos, cómo el Evangelio se empezó a originar en Judea y sucesivamente por la persecución, se va expandiendo a otros lugares y llega hasta Roma. Eso es lo que cubre el libro de Hechos. Menciona no menos de 32 países, 54 ciudades, 9 islas del Mediterráneo, 95 personas y varios funcionarios y administradores con sus títulos precisos. Lucas es tan claro y preciso a la hora de narrarnos que involucra 32 países, habla de 54 ciudades, 9 islas, 95 personas, varios funcionarios administrativos con títulos precisos. Hablamos de funcionarios romanos, personas que de cierta manera gobernadores o personas que de cierta manera pues reconocidas en ciertas áreas que él menciona para que podríamos decir que la narración de Lucas es bastante precisa y bastante, podríamos dentro de la historia ubicar en qué momento y en qué tiempo más o menos él estaba escribiendo y tomando en cuenta para narrarnos hoy en día lo que conocemos a través del libro
de Hechos. En sus primeras etapas, las escrituras del Nuevo Testamento comprendían dos selecciones, las cuales son: 1. Los 4 evangelios; 2. Las cartas de Pablo. Hechos desempeña una función indispensable como eslabón entre las dos colecciones y fue puesto en su orden canónico actual. Lucas emplea la palabra nosotros, según Hechos 16 y 17, verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación, ya que revela su participación en los viajes de Pablo. En el otro punto que entendemos, dice que antes que este libro fuera agregado, solo existían los 4 evangelios y las cartas paulinas. Digamos, no había el libro de Hechos. Digamos, este eslabón no existía, que realmente era tan preciso y necesario que existiese o no había sido encontrado. Necesitamos entender que realmente es un eslabón que era tan preciso entre las dos, entre las cartas paulinas y entre los 4 evangelios, y era tan importante entenderlo. Tanto así que Pablo, Lucas habla sobre, cuando habla de Pablo, de cómo Pablo llegó y cómo Pablo se volvió, dice, estos son hombres, narran una parte donde a Pablo lo menciona en un viaje que él tuvo y que había una persona que daba voces diciendo detrás de ellos: estos son siervos del Dios Altísimo. Eso lo encontramos en el libro de Hechos 16 y 17. Digamos, entender esto o tomar en cuenta esta parte, y que imagínense que esta persona diera estas voces y que realmente anunciaban el camino de la verdad. Esto era importante para Lucas, para la iglesia, para nosotros. Digamos que realmente a veces acordemos que somos personas que de cierta manera somos, primero, oidores olvidadizos; segundo, la duda está en nuestra carne y nos combate, y a veces será necesario, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente es verdad lo que estamos viendo? Claro que es verdad. Lo que realmente está aconteciendo en el anuncio, en el progreso, en el desarrollo de la iglesia, del evangelio, realmente es real. Y solo lo vamos a ir comprendiendo conforme nosotros nos vayamos acercando a Dios, estudiando la palabra, dándonos cuenta que realmente necesitamos estar en ella, meditar de día y noche, orar según entendamos, para que esta palabra siga haciendo el efecto que tiene que hacer en nosotros. Autor Lucas. Tema: la expansión triunfante del Evangelio mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el inicio del cumplimiento de la promesa partiendo de Jerusalén a los países cercanos, para abarcar todo el mundo. Entendemos, autor Lucas. Tema: el tema principal de todas las iglesias, vuelvo a repetirlos casi siempre, dentro de las iglesias, dentro de las Biblias, de estudio, y las que de cierta manera nos dan cierta narración, es la expansión triunfante del evangelio mediante el poder del Espíritu Santo. Como que dice, se expandió la iglesia porque el Espíritu Santo fue el medio, el impulso, la fuerza, la razón, la motivación que necesitaban los apóstoles para poder hacer esa expansión. En otras palabras, el inicio del cumplimiento de la promesa, ¿sí?, partiendo de Jerusalén a los países cercanos para abarcar todo el mundo. En otras palabras, para que más o menos entendamos que esto era necesario, que realmente se expandiera el evangelio, para que llegara y siga expandiéndose, para que llegue a toda criatura, ya que ese es el objetivo por el cual el Señor comisionó a sus apóstoles.